Santo, que nos llenes, que en este día podamos estar envueltos en ti, Señor. Declaramos que nuestro corazón es tierra fértil, que cada palabra va a dar fruto al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dile a la persona que tienes al lado: ¿estás listo? ¿Estás preparado? Ahora, la persona que no fue tu primera opción, también dile: ¿estás listo? ¿Estás preparado? Siempre vamos a la misma, ¿verdad? Porque no hay otra. Hoy quiero compartirte acerca de la conversión de Pablo, y yo estoy seguro que esto nos va a transformar y nos va a enseñar bastante. Vámonos a la Biblia y vamos a leer toda la Biblia. Espero hayas traído tu propia Biblia para que puedas seguirme. También lo tenemos en pantalla. Vámonos a la palabra Hechos 9. Hechos 9 del 1 al 18. Quiero que lo leas conmigo, y mientras lo ponen: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora y ha visto en visión que un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió la vista al instante, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Puedes decir amén. Mucha palabra, ¿verdad? Hemos leído 20 pasajes de la escritura del 1 al 18. Yo quiero hablarte un poco de Pablo, y quiero hablarte de la historia de Pablo, de su conversión, de cómo él fue transformado. Porque el Señor me decía: es tiempo, este día van a caer esas escamas de nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Este día nosotros vamos a ser tumbados del caballo, hermanos. Este día vamos a caer y reconocer que Cristo es el Señor. Amén. ¿Quién era Pablo? Tanto hablamos de Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? ¿Quién era este personaje tan ilustre, tan mencionado? Escribió 14 cartas en la Biblia. Fue quien escribió más. ¿Quién era este personaje tan importante? ¿Por qué Dios le dio una tarea de las más grandes en la época? Y quiero un poco hablarte de su trasfondo de Saulo, un poco del background, como le dice. Pablo era un judío nacido en Tarso de Cilicia. Estaba instruido bajo los pies del mejor maestro de la época, que se llamaba Gamaliel. Era uno de los doctores de la época. Dice que le decían Gamaliel el Viejo. Era uno de los más sabios, de los más grandes. Pablo era fariseo. Él era un judío, pero él pertenecía a la secta de los fariseos. Él era un doctor, era un capo. Era, como dicen vulgarmente, era un crack, ¿verdad? Era una de esas personas con doble ciudadanía. Él no solamente pertenecía o tenía linaje judío, sino que él tenía ciudadanía romana, ¿verdad? Dice la palabra que él hablaba, incluso la historia dice que él hablaba 4 idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas tú? A ver, dirá la persona de lado: a veces ni el español hablamos, ¿verdad? Bien,
Pero Pablo hablaba 4 idiomas, hablaba griego, hablaba latín, hebreo y arameo, ¿verdad? Así que dile, inscríbete a Open English al menos, hermano. No nos podemos quedar atrás como apóstol Pablo sabía tanto y nosotros no. Él hablaba 4 idiomas, circuncidado al 8.º día, de la tribu de Benjamín. Te estoy hablando un poco del currículum del apóstol Pablo. Qué tremendo. Y él no se llamaba Pablo en esa época. Él tenía como nombre Saulo, Saulo de Tarso. Los que vivían en Tarso tenían la posibilidad de poder recibir esta ciudadanía romana. Por eso él tenía esto. Amén. Entonces Pablo era este personaje muy capo, muy capaz, estudiado en filosofía, estudiado tal vez en ciencias políticas, jurídicas. Era alguien muy entendido, alguien muy sabio, alguien que realmente podía ser utilizado por el Señor. Pero Dios no quería nada de eso. Dios no quería nada de esos títulos, sino Él lo quería, Él quería su vida. Amén. Dice la palabra que él mismo se creía que era un hebreo de hebreos, hebreo de pura cepa, le pueden decir algunos. Se creía que tenía los rasgos únicos, un personaje de la élite. Ese era Pablo. Imagínate con todo eso, ¿cómo tú no levantarías tu cabeza y decir yo soy Pablo? ¿Verdad? Él era hebreo de hebreos. Dice que él pertenecía a la secta, ya lo dije, de los fariseos. Un poco de historia te hablo antes de entrar en lo que quiero contarte. Habían 2 sectas importantes en el judaísmo, los fariseos y los saduceos. Tú vas a leer esto muchas veces en las escrituras. Los fariseos tenían una característica que los diferenciaba de los demás, que ellos creían excesivamente en una purificación completa de todos los judíos. Es decir, que yo tengo que estar santo desde mi forma de vestir, tengo que estar santo desde mis pies, mi caminar, tengo que dar el diezmo aún de lo que como. Ellos eran tan religiosos que cada cena, cada almuerzo, cada comida, separaban el 10% de su comida para dárselo a Dios. Era gente que llevaba literalmente la ley a un tema, ¿cómo te digo? A un tema legalista. ¿Están conmigo? Esos eran los fariseos, gente muy orgullosa de su doctrina. Dice que incluso vivían cerca porque no querían recorrer largas distancias para no ensuciar sus pies. Era gente así. Esos eran los fariseos. Pablo, uno de los representantes de ellos, en ese tiempo llamado Saulo, tenía doble ciudadanía. ¿Sabes qué significa la ciudadanía? Tenía el derecho y tenía los privilegios de ser romano. En esa época ser romano era un privilegio, hermano. Y te voy a leer un poco de los privilegios que significaba ser un ciudadano romano para que me entiendas, que no era cualquier cosa. Una persona con la ciudadanía romana tenía un alto estatus social y recibía diversos privilegios, como podía votar, tenía derecho al sufragio, a juzgar en la corte, podía apelar a un tribunal supremo en Roma, encabezado por el emperador, podía evitar la flagelación y la crucifixión porque era romano. ¿Me entienden? Tenía muchos privilegios y un estatus muy alto, Pablo. Él era. No era cualquier cosa, incluso entre los judíos, alguien que decía ser tú eres romano era alto estatus. Él es de la élite, él es Pablo, ¿verdad? Puedes decir, tú eres de la élite, hermano, o no. Somos hijos de Dios, somos de la élite, incluso más. Entonces, Saulo tenía este trasfondo, una persona muy estudiosa, capaz, y dice que él incluso era muy celoso de la ley, era alguien que amaba tanto la ley que llegó al punto de perseguir ¿a quiénes? A los cristianos. Él era tan soberbio y tan altivo y amaba tanto su ley y sus costumbres y tradiciones que iba puerta por puerta y rompía las paredes o rompía las puertas, entraba y los arrastraba a los cristianos y los llevaba a la cárcel. Ese era Saulo. Una persona celosa, una persona que se creía más, que odiaba, que le daba asco a los cristianos. Ese era Saulo. ¿Me siguen? Tenía esa historia. Incluso él dice que consintió en la muerte de ¿quién? De Esteban. Pusieron falsos testigos, Esteban en medio, hablaron mal de él, lo apedrearon, lo lapidaron en ese momento. Y a los pies de Saulo, de un joven llamado Saulo, pusieron su ropa y él consentía en su muerte. Ese era Saulo. ¿Tú alguna vez has matado a alguien? Espero que no. Si no, Ujier, por favor. No tenemos tal vez ese historial, no tenemos tal vez ese currículum, o incluso no hemos hecho cosas tan horribles y atroces como pudo haberlo hecho Pablo. Amén. Pero quiero que me entiendas qué era Saulo. Primero, Saulo estaba lleno de odio. En el verso que leíamos, dice: Saulo respiraba amenazas
y muerte. Era alguien consumido por el odio, alguien amargo, alguien que odiaba a los cristianos, que solamente respiraba amenazas de muerte. Ese era Saulo. Muchos hablamos de la parte buena de Pablo, que las cartas, que los viajes misioneros, que lo que habló, lo que dijo, pero no hablamos de su pasado. ¿Sabes? Es necesario muchas veces reconocer nuestro pasado para saber que Dios ha sido bueno con nosotros o no. ¿O no? Dios me sacó, tal vez tú dirás, de perseguir, de hacer esto, de hacer lo otro, y me puso aquí en su casa. Saulo estaba lleno de odio. Dice que él odiaba a Jesús, tenía un celo excesivo por los cristianos. Y vamos un poco a desarrollar la historia que te he comentado en todos esos capítulos, porque hay algo que el Señor quiere enseñarte en esta mañana. Amén. Entonces Pablo, un poco de contexto, estaba yendo a la ciudad de Damasco en un caballito, ¿verdad? Estaba yendo de nuevo consumido por ese odio que sentía contra los cristianos. Fue donde el sumo sacerdote y le dijo: sumo sacerdote, dame el permiso para ir a Damasco y que yo los encarcele. Dame permiso. El sumo sacerdote era la persona más importante religiosa para los judíos. Necesitaba el permiso de él. Era como ir donde el alcalde: alcalde, por favor, dame el permiso para hacer esto en la ciudad. Tenía la autoridad y los poderes Pablo para ir a Damasco y arrestar a quien él quisiera. Amén. Entonces entra cegado de nuevo con ese odio en el caballo y no se espera lo que estaba a punto de acontecer. Una luz, dice la palabra, él mismo dice que una luz más fuerte que el resplandor del sol, ¡pum!, lo alumbró. Y él cayó al piso y desde el suelo escuchó una voz en lengua hebrea que le decía: Saulo, Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Primero le dice: Saulo, Saulo, y él dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y vamos a hablar de eso. Primer punto que quiero resaltar, y he puesto unos 6 para que podamos aprender lo que el Señor nos quiere decir en este día. Primero, la luz resplandece más que el sol. ¿Sabes qué significa caer del caballo? ¿Sabes qué humillante habría tenido que ser para Pablo con sus compañeros, los suyos, los más cercanos? Caerse del caballo humillado desde el suelo y escuchar una voz a Jesús. Cuando tú te crees algo e incluso crees que eres más, que puedes más por tu experiencia, tus títulos, tu origen, de dónde has venido, el Señor te va a hacer caer del caballo. Y una luz resplandeciente. ¿Cuántos de nosotros nos creíamos saber algo y cuando venimos a la iglesia nos damos cuenta que no lo sabemos? Sabes, mientras más, dice la palabra, que antes del quebranto del corazón viene la altivez, viene el orgullo. Caer del caballo es algo importante. Todos lo hemos hecho y hemos recibido. ¿En qué momento tú conociste a Dios? Muchas veces no es encima del caballo, es en el suelo, ¿o no? Es en el piso donde hemos tocado fondo, donde no hay más hacia dónde ir, donde estamos quebrados, donde estamos realmente sin escapatoria, estamos humillados. En ese momento Dios nos habla y te dice: yo soy Jesús. Primer punto, necesitaba derribar el orgullo de Pablo, de Saulo. Amén. No le iba a hablar a la misma altura a Jesús. Jesús, tú tienes que caer del caballo. Hermanos, tú puedes bendecir esa tribulación, ese problema que te acercó más a Jesús, ¿o no? Puedes decirle: gracias, Señor, porque sí, ha sido malo, ha sido difícil, ha sido duro, pero gracias a eso te conozco. Gracias porque muchas veces tú me has humillado, sí, Señor, pero gracias a eso yo te conozco hoy. Y de ese caballo hemos caído todos, hermanos. Y de ese caballo, la luz que resplandece, dice que Jesús es la luz del mundo. La luz no es una lucecita, no es un foquito, no es un reflector, es la luz que resplandece más que el sol. Ese es Jesús. Dice que su apariencia es como la del sol. Alumbra tan fuerte que ni siquiera puedes estar de pie delante de él. Incluso dice que fue tan fuerte la luz que él quedó ciego. ¿Por cuántos días? 3 días. 3 días. ¿Has hecho el ejercicio de ver al sol por algún tiempo? No se puede. Imagínate una luz más fuerte que esa, directo en ti. Primer punto, necesitamos caer del caballo. Dile al de lo caer del caballo, hermano. O te voy a empujar, no. Y luego Jesús te va a hacer caer, ¿verdad? Y no lo dice el pastor, lo va a hacer, no, sino que Jesús hace eso. Filipenses 3:8. Mira lo que él mismo dice. Ya después de su conversión hablamos un poco más adelante. Pero mira a lo que él se refiere ahora de todo lo que
él la atribuía como ganancia en un tiempo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el siguiente verso dice, y ser hallado en él. Qué lindo. El mismo Pablo dice, no me sirve de nada este título, mi ciudadanía, que haya sido fariseo, doctor, no me sirve de nada. Yo lo tomo como basura porque yo quiero a Cristo. ¿Cuántos quieren a Cristo en esta mañana? ¿Tú quieres a Jesús? Tú amas y él dice, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Sabes? Solo por amor podemos perderlo todo. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Que cuando él nos mire estemos en él, hallados en él. Amén. Qué lindo. Entonces, primera etapa, cae del caballo, la luz le resplandece y le dice Jesús una frase que muchos la pasan por el largo y no saben qué significa. Hechos 9:5. Dice la palabra, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa esta frase que hemos escuchado y hemos leído? Decimos, pucha, ¿qué será esto en la Biblia? Bueno, voy a pasarme al siguiente. Debe ser algo bueno. Esta frase es un proverbio que se utilizaba en la época. Los agricultores, o bueno, los que trabajaban la tierra, ellos utilizaban a los bueyes para arar la tierra, ¿verdad? Y estos bueyes muchas veces no querían moverse. Estos bueyes muchas veces no querían continuar arando. O se desviaban a la derecha o se desviaban a la izquierda. Se movían. ¿Y qué hacían los agricultores o la gente que trabajaba la tierra para que se enderecen estos bueyes? Tenían como un aguijón, algo que los punzaba para que se enderecen o los punzaban para que avancen. Amén. Ese era el aguijón. Y esta frase hace referencia a que dice que algunas veces los bueyes eran tan necios que en vez de hacer caso al aguijón, pateaban con su pata trasera el mismo aguijón. Y mientras más pateaban eso, más se lastimaban ellos mismos. Y al final del día ellos salían más heridos. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Jesús le estaba diciendo, tú estás peleando con una fuerza más grande de la que puedes entender. Tú estás pateando, quieres perseguirme a mí, pero mientras más me persigues a mí, más te vas a hacer daño vos. Amén. ¿Están conmigo? Es como golpearse con la pared. Es como querer golpear la pared e intentar moverla a golpes. ¿Quién sale más lastimado? Nosotros. ¿Cuántas veces has hecho algo que sabes que está mal, pero insistes una y otra y otra y otra vez y solo tú sales herido? Y estás ahí y sabes que no es de Dios y sabes que el Señor te dijo sal de ahí y sabes que el Señor te dijo no es por ese lado. Estás pateando al aguijón y te estás lastimando y te estás lastimando y estás hiriéndote y estás sangrando y tu corazón está lastimado y tu mente y todo. ¿Por qué? Porque no has salido de ese lugar. Has empezado a golpear ese aguijón. Amén. Entonces lo confronta Jesús a Pablo y le dice, Pablo, no golpees el aguijón, muchacho, ¿verdad? No seas necio, no seas tonto. Yo soy más grande de lo que tú puedes entender. Amén. Entonces deja de insistir en eso que no te conviene. Deja de pelear en contra de la voluntad de Dios. Hay muchos aquí que saben cuál es la voluntad de Dios, pero no quieren hacerla. Eso es patear el aguijón, hermano. Sabes que es la voluntad de Dios, pero no quieres hacerla. Amén. Dile de la haz la voluntad de Dios, hermano. No seas como el buey. No seas un buey, ¿verdad? No seas un buey. ¿Cuántas veces hemos insistido en cosas que no nos convienen, que no son de Dios? Amén. ¿Qué pasa después en la conversión de Pablo? Tercero, esto es muy importante. Pablo, alguien que hacía lo que quería, que iba a las ciudades que se le antojaba para encarcelar a los cristianos. Alguien que no dependía de nadie, que no estaba sujeto a nadie, que hacía de él su propia ley y perseguía a los cristianos. Ahora se encuentra Jesús y Jesús le dice, de aquí en adelante, Pablo, ¿sabes qué? Se te dirá qué tienes que hacer. Y es a mí me impacta mucho esa escena, porque el mismo Pablo que arrastraba a los cristianos con su mano es el mismo que está tirado en el suelo siendo ayudado por gente de su brazo para entrar a la ciudad de Damasco porque está ciego. De un momento para el otro cambió su condición, cambió su situación, ¿o no?
De un momento de estar jalando a la gente, llevándolas a la cárcel, ahora estaba él siendo llevado por la gente ciego a Damasco. Nosotros somos así. El orgullo hace eso. Por un momento crees que puedes hacer algo, pero el Señor te dice, no es en tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. Y de ahí en adelante, Pablo entendió que toda su vida ahora dependía de Jesús. Amén, amén. De aquí en adelante se te dirá qué tienes que hacer. ¿A quién le gusta que alguien te diga lo que tienes que hacer? A nadie. A nadie le gusta. Pero Pablo tenía que pasar un proceso de humillación. Un proceso en el cual todo su orgullo tenía que morir y obedecer la voz de Jesús. ¿Estás obedeciendo a Jesús hoy o no? ¿O estás todavía en el caballo, hermano? ¿Estás obedeciendo a Cristo hoy? Te estás dejando guiar y le dices, Señor, ¿qué tengo que hacer? De aquí en adelante se te dirá. Y esto está en el verso Hechos 9:6. Dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Es un proceso muy duro. ¿Por qué? Porque era el proceso de la muerte al yo. Todo hijo de Dios tiene que pasar por un tiempo, por un proceso en el cual su ego, su vida misma tiene que ser negada. Tienes que morir. Dile de lado, tienes que morir, hermano. Y no te estoy hablando de una muerte física, te estoy hablando de una muerte espiritual. Tienes que morir. Jesús decía que el grano para que dé fruto, ¿qué tiene que pasar primero? Tiene que morir. Entonces, mientras Saulo estaba ciego, estaba muriendo. Su orgullo, su ego estaba en el suelo. Él estaba siendo procesado. El proceso, el tiempo del proceso lo defines tú, hermano. Para Pablo fue 3 días de ayuno, 3 días sin comer, sin beber. Para muchos son 10 años. Para algunos son décadas. Para algunos que no quieren ser tratados por el Señor, que no quieren humillarse delante del Señor, demora mucho tiempo. Y la culpa no es de Él, la culpa es de nosotros. Amén. Por eso necesitamos de Él. Necesitamos a Jesús. Amén. 4. Cuando Saulo llegó a la ciudad, él estaba ciego y no comió por 3 días. ¿Cuándo fue la última vez que has ayunado? Dile de lado, ¿cuándo ha sido la última vez que has ayunado? Pregúntale. Fue en el 90. Yo me acuerdo, pastor, esa época gloriosa cuando ayuna. Sabes, el ayuno no es algo que se hace una vez, es un estilo de vida. Amén. Y Pablo, su primer día de cristiano, de venir a la iglesia, tiene que ayunar 3 días. ¿Eso te tocó a ti alguna vez? Ya, pastor, creo en Jesús, ya ayuna 3 días, hermano. Y si pasas eso, recién vienes a la iglesia y te puedes congregar. Su iniciación de Pablo eran 3 días de ayuno. Qué duro. Nosotros ni resistimos mediodía, ¿verdad? Pastor, ayunó hasta mediodía. He almorzado, pues. Es que he ayunado en la noche. Ayuno todos los días 8 horas, sí, mientras duermo, ¿verdad? Bueno, qué espiritual el hermano. Y pensamos de esa manera, pero Pablo, yo no sé, la Biblia no relata lo que esos 3 días él estaba sintiendo o pensando o viendo, pero sí dice la palabra algo, que él estaba orando. Ciego, a ver, cierra tus ojos por un momento. Imagínate en esa oscuridad 3 días. No tienes noción del tiempo, de la hora, no tienes noción de nada. Estás en la esquina de una casa, en el suelo tal vez, sin comer, sin beber nada. Y oraba. Ahora abran sus ojos. Cuando se duerman todos, ahí los perdí. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo pasó eso? No dice la palabra, pero yo me imagino algo. Fue un tiempo en el que se encontraba Jesús. Seguramente repetía en su cabeza una y otra vez: Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Y seguro él se acordaba de todos los cristianos a los cuales había lastimado y había herido. Pero fue 3 días de ayuno y oración. ¿Sabes qué significa el 3? Es el número de la gracia. Tira de la gracia. No gracias, gracia. Sin ese al final. Gracia, caris. Gracia es un regalo inmerecido.
Gracia es algo que no merecemos, pero lo recibimos. ¿Por qué? Por creer en Jesús. ¿Para la salvación es por obras o es por gracia? Es por gracia, amén. Todo lo que nosotros hacemos es por gracia. ¿Qué es gracia? Es una ayuda sobrenatural. Tú no puedes hacerlo, pero con la gracia del Señor sí lo puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién escribió eso? Pablo. ¿Quién fue el personaje que más hablaría de la gracia en la Biblia? ¿Quién enseñaría y diría a Jesús, le diría a Jesús, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? ¿Quién eres? Pablo. Era el mismo Pablo que le diría a los demás, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Por qué? Porque el ministerio de Pablo iba a estar marcado por la gracia sobrenatural de Dios. Porque él iba a estar en naufragios, él iba a ser perseguido, azotado, golpeado, pero algo no iba a faltar en su ministerio, y era la gracia en su debilidad. Amén. ¿Cuántos necesitamos gracia en este día? Y decirle, Señor, dame, soy débil, pero dame de tu gracia, papá. Ayúdame, necesito de ti, ¿verdad? Qué lindo. El 3 significa el número de la gracia. Él mismo necesitaría eso. Hechos 9:15, y continuamos un poco en la historia. Y el Señor es cuando le habla a Ananías, ¿verdad? Le dice, Ananías, tú vas a ir a devolverle la vista a pobre Saulo que está 3 días sin comer, sin beber, ¿verdad? Y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido. Todos nosotros somos un instrumento en las manos del Señor, amén. Sabes, el llamado, el proceso que tú estás viviendo, tal vez sea duro, tal vez sea difícil, tal vez tengas que caer del caballo, tal vez estés pasando un proceso de humillación, o el Señor está obrando con tu corazón duro. Pero de algo estamos seguros, que tú eres un instrumento escogido. Si Dios te llamó, no es para congregarte y calentar la silla en la iglesia, es por algo grande, amén. Dile al lado, estás aquí por algo grande, hermano. Estás aquí para algo grande. Tú estás aquí para marcar, instrumento escogido eres en mis manos. Hermano, créelo, yo soy instrumento en las manos del Señor. Créelo, recíbelo, dile, yo soy instrumento, Señor. Tal vez sea un instrumento sucio todavía, tal vez sea un instrumento roto todavía, pero sé que voy a ser un instrumento usado por ti, Señor. Yo sé, Pablo no se esperaba la que iba a venir sobre su vida. Y es interesante que la historia cuenta que Pablo, después de tener ese encuentro, intentó predicar en Damasco, en Jerusalén, y le fue muy mal. Muy mal. Dice que confundía a la gente. Lo querían matar, lo querían linchar, ¿verdad? Es como en el alto querer, no sé, hacer algo y la gente se amontona, ¿verdad? Darío sabe de eso. Casi lo linchan a nuestro hermano. Oren por él. ¿A qué voy con esto? Casi lo linchan, literalmente. Lo tuvieron que bajar por una canastita de la pared a Pablo. Su primer intento de ser buen cristiano, ya no perseguidor, sino buen cristiano, lo quieren matar. Y dice la palabra que él tuvo que esperar como 14 años todavía, hasta recién ser llamado a Antioquía, donde le iban a enviar a su primer viaje misionero. 14 años. ¿Estás dispuesto a ser procesado lo que el Señor quiera en tu vida? 14 años. Leo eso y digo, ya Señor, pero yo sé que soy instrumento escogido en tus manos. Dirá, de haber ese instrumento escogido. Y vas a llevar mi nombre en presencia de 3 tipos, le dice, aprendamos esto. Vas a llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. ¿Cuál fue el ministerio de Pablo? Él es llamado el apóstol de los gentiles. Él fue llamado a predicar a Jesús a los que no conocían de Dios. Y no solamente a judíos, sino a gente pagana, a gente griega, a gente romana, a gente de Asia, gente que no escuchaba, no sabía nada del judaísmo. Era gente que tenía sus ritos paganos, etc. A esas personas Pablo fue a llamarlos, ¿o no? Pero también les dice que fue llamado a llevar el nombre a reyes. Él estuvo delante de los reyes. Lo arrestaron muchas veces. Él dio su testimonio delante de reyes en Roma, de los procónsules, de los principales. Ese era su llamado, amén. Y también delante de los hijos de Israel, que son los judíos. Y mira lo que dice en Hechos 26, del 16 al 18. Dígale del lado, esto está interesante, no te duermas. Le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he
he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo, mira el llamado de Pablo, de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu muerte, de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Ese era el llamado de Pablo. Saulo, ¿sabes qué significa el nombre Saulo? Deseado. Alguien que es desirable, ¿verdad? Deseado. Alguien que es amado, que es honrado. Viene del nombre Saúl. También Saúl significaba eso. Deseado. Alguien al que todos aclamaban, querían. Ese era Saulo. Alguien que todos seguro se presentaba y todos le aplaudían. Ese era Saulo. Y Dios ya no lo menciona, ya no le dice, vas a ser Saulo. Tú vas a ser Pablo. ¿Qué significa Pablo? Pequeño. Little, pequeñito. Eso significa Pablo. Al apóstol más grande, al que tal vez marcaría el Nuevo Testamento, al que traería las revelaciones más importantes, no más importantes, todos fueron usados, pero que marcaría la historia de la iglesia. A ese gran líder de la iglesia primitiva sería el más pequeño, Pablo. Entonces, hermano, no es lo que nosotros sabemos, es como Dios nos usa a nosotros. Amén. No es nuestro historial, es como Dios te está llamando hoy, amén. Tú eres instrumento escogido. Tú tienes algo, tú portas algo diferente a los demás. Tú tienes un llamado, dile al de lado, tienes un llamado. No te vas a quedar sentado en esa silla para siempre, hermano. Tú tienes que llevar el nombre de Cristo a reyes, a príncipes. Tienes que ser utilizado allá afuera, amén. No vas a quedarte solamente en el área de servicio donde estás, vas a crecer, amén. O tu proyección es simplemente, ay, bueno, voy a estar ahí sirviendo en la música o en la cámara, o voy a ayudar a los hermanos y esa va a ser mi ayuda social. No. Dios tiene algo más grande para ti. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Qué más pasó? Llegamos al punto donde Dios le habla a Ananías. ¿Quién era Ananías? Dice que era un hombre prudente de la ciudad de Damasco. Era el que estaba disponible, ¿verdad? Ananías, profeta Ananías, vente. Te voy a llevar donde un Saulo que está ciego, un pequeño Saulo que está ciego. Le vas a poner las manos y lo vas a sanar. Y Ananías todo, bueno, no obediente, porque lo primero que hace es quejarse, ¿no? Dice, Señor, ese Saulo es el que mata a los cristianos. ¿Por qué voy a aparecerme donde él? Voy a ir y me va a seguro meter a la cárcel. ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es tu primera respuesta cuando Dios te da una asignación? Ay, Dios, me van a atacar. Tengo miedo de esto, tengo miedo del otro. Tal vez es natural porque somos humanos, pero tienes que obedecer a Dios. Escuchaba de un pastor que me gustaba mucho esto. A veces tratamos de compensar nuestra falta de obediencia con sacrificio. Ay, Señor, no te voy a escuchar, pero voy a orar más tiempo. Pero voy a ayunar 2 días. Pero voy a leer la Biblia más. Pero voy a estar en la iglesia como nunca antes he estado, Señor. Y queremos hacer más cosas para compensar a lo que sabemos en lo que estamos desobedeciendo al Señor. Pero Ananías no era de esos. Se quejó y todo, pero al final dijo, ya, Señor, voy a ir. Voy a ir. ¿Dónde? A la calle, a la derecha, por ahí, ya, bueno, vamos. Y fue Ananías, se encuentra con Saulo y le dice, hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos han estado la anterior semana cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo? De nuevo, la conversión de Pablo siempre necesitaba la intervención del Espíritu Santo. Después de 3 días de estar ayunando, ciego, orando, solamente orando a Dios, se le presenta a este hombre, Ananías, le pone las manos y le dice, sé lleno del Espíritu Santo. Y la palabra nos relata que de sus ojos cayeron escamas. Y no son escamas espirituales, sí son escamas espirituales, pero también fueron escamas naturales. Se le cayó algo del ojo y empezó a ver. ¿Alguna vez has visto a los reptiles o a los cocodrilos cuando ponen su rostro debajo del agua? Se les pone como si fuera una, no sé, como una protección, ¿verdad? En su ojo, y pueden seguir viendo debajo. Yo me imagino algo así, no sé. No me imagino, no es la Biblia, pero seguro estaba así y se le cayó y empezó a ver. Y empezó a ver. Y por eso se llama la enseñanza yo quiero ver. Porque hermanos, ha habido un momento en el que estábamos como Saulo, llenos de odio, de rencor,
Sí, con muchos títulos, sí, con una buena reputación, sí, con muchas cosas buenas y excelentes para los hombres, pero llenos de odio, rencor, de amargura, de orgullo. Y el Señor nos tiene que hacer caer del caballo, nos tiene que enceguecer por 3 días y recién podemos ver con claridad a Jesús. Amén. Hechos 9 del 17 al 18, y es lo que te leía. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Entonces yo quiero ministrar en esta mañana que tú recibas esa vista, que